¿Cómo están? Yo soy Fabricio, acá de Brasil. Soy teólogo, profesor de teología, trabajo en la Pontificia Católica de Paraná. Tengo mi doctorado también en teología, trabajo con investigaciones en Sagradas Escrituras. Y tengo hoy una tarea muy interesante, que es guiarles a una breve introducción a algunos aspectos de la Cristología, que es esencial para cualquier evangelizador. Una vez que la Cristología es la parte de la teología que estudia específicamente la persona de Cristo. Así que vamos por lo menos conocer algunos aspectos introductorios, algunos puntos esenciales y también después les presento algunas lecturas que pueden ayudar en el proceso de comprender un poquito más esas cosas que discutimos en la teología. ¿Está bien? Espero que sea un momento bonito y que tú tengas el corazón abierto para el estudio de la teología. Bueno, es importante saber que en la teología nosotros estudiamos aquello que es razonable de la fe, o sea, aquello que de la experiencia de la revelación de Dios puede ser comprendido desde nuestra cabeza, desde nuestra razón. Por supuesto, ni todo de Dios puede ser comprendido acá, es obvio. Hay la experiencia interior, nuestra experiencia íntima de Jesús. Y el buen cristiano es el que sabe hacer esta junción entre las dos cosas, entre su propia experiencia y después profundiza su experiencia reflexionando sobre su fe. Y después esta reflexión se vuelve un alimento espiritual y así sucesivamente. Esta combinación entre la experiencia de fe y la experiencia racional de Dios es lo que nos permite cada vez más comprender quién es Jesús. Eso es particularmente importante hoy, en este nuestro tiempo, en que hay muchas interpretaciones distintas y sobre todo hay grupos que en el mismo seno del cristianismo hacen interpretaciones muy parciales sobre Jesús. Así que la experiencia del cristiano es siempre regresar a las fuentes, a la Biblia, a la tradición y comprender cómo la Iglesia desde el magisterio viene interpretando lo que es Cristo, comprendiendo lo que es con profundidad lo que es la revelación que Él nos ha traído y sobre todo comprendiendo cómo en nuestra vida, en nuestros tiempos, en nuestra historia, nosotros podemos aplicar todo eso en una manera bonita y digna de ser cristianos. ¿Está bien? Por eso nuestra primera experiencia es saber que la teología trata de la parte razonable de la fe, de la razón, y por supuesto hay mucho más. Pero este estudio teológico profundizado no viene de la cabeza de cientistas simplemente que ahora en esos tiempos modernos han decidido hablar de Dios. Al revés, viene de una experiencia muy profunda de Dios que nos toca, que nos toma desde hace 2000 años y nos permite comprender mucho más de esta grande revelación de Dios para nosotros que se concreta en Cristo Jesús. ¿Está bien? Muy bueno. Hay algunos puntos que nosotros necesitamos saber antes de estudiar teología. He hecho mis apuntes acá para ser bien fiel a una propuesta más cortita de formación. En primer lugar, es importante saber que Cristo es la imagen de Dios que se revela en la historia humana. Dios no se revela fuera de la historia, sino en una historia concreta, para personas concretas. Es justamente conocer ese proceso de revelación que nos permite, y sobre todo las personas que han participado de ese proceso de revelación, el mundo, el contexto histórico, el contexto social, eso nos ayuda mucho a comprender la fuerza de las palabras y de las acciones de Dios para la humanidad. Quiero hacer una breve, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, yo soy de Brasil, así que a veces me cuesta el español. Retomar lo que fue el Antiguo Testamento. Bueno,
Sabemos que el Antiguo Testamento es el testigo de un Dios que se revela en la historia, que decide crear hombre y mujer para que juntos hombre y mujer, bueno, alaben a Dios, o sea, permitan que Dios esté en primer lugar, donen su vida a Él, se sientan tan amados, pero tan amados por Dios, que sepan que son esa maravilla de la creación de Dios. Y en eso, por supuesto, existe también una responsabilidad, que es la de ser administradores de Dios, o sea, continuadores de Dios. Si Dios crea el mundo en el amor, si el seno del mundo es el amor, así hombre y mujer son continuadores de ese amor. Son la garantía de que ese amor se va a mantener como esa gasolina que mueve la creación y que siempre la permite estar profundamente conectada con Dios. Cuando en un determinado momento de la historia nosotros nos alejamos de Dios, hay un proceso duro, perdemos dones que Dios nos ha dado en la creación, pero también hay un proceso maravilloso de salvación, maravilloso, hola mis amigos argentinos, maravilloso de salvación. Dios promete que esa experiencia de amor profundo, íntimo, es la manera más digna de vivir, por supuesto. Así que Dios promete que hombre y mujer van a tener eso. Si han perdido eso porque han decidido no amar y alejarse de Dios, bueno, van a vivir eso nuevamente, porque Dios es un Dios que salva. Por eso, las primeras páginas de Génesis hasta el capítulo 11 muestran cómo el pecado se va esparciendo en la humanidad y cómo hombre y mujer van distorsionando la visión de Dios. El Dios amor se vuelve en un papá que pide los sacrificios, que solo hace el bien si el hombre también, hombre y mujer, el ser humano, hacen el bien en una teología a la que llamamos retributiva. O sea, Dios es bueno si el hombre hace el bien. Si el ser humano, hombre y mujer, no hacen bien, Dios envía los castigos. Mira, hasta qué punto llegamos a cambiar la imagen de un Dios amor a un Dios pesado, difícil. Bueno, esa es la fuerza del pecado. Robar de nosotros esta experiencia íntima de Dios y nos hacer esclavos de un ciclo sin fin de desamores, de falta de amor. Y la experiencia de Dios, de salvación del ser humano, por supuesto acá estoy reduciendo mucho, haciendo algunos cortes, pero gran parte de esa experiencia de salvación involucra en que Dios nos lleve a experimentar esa intimidad nuevamente, revelándose a sí mismo, haciendo muestras de quién Él es. Y de eso el Antiguo Testamento es testigo, mostrando que Dios se revela en la historia con grandes hechos que nos hacen mirar quién Dios es. Por ejemplo, el gran hecho que se vuelve un paradigma, una experiencia fuerte, que es seguida, alimentada, probada, renovada en las fiestas por Israel, especialmente en la Pascua, es la experiencia del Éxodo, de un Dios que está junto a su gente, que está junto a su pueblo, camina junto a ellos y les permite probar no la experiencia de servir a un rey humano, de mantener ejércitos, de luchar por la tierra con violencia, sino una experiencia de servir a un Dios que es amor y que construye una relación que es muy bien ilustrada en la ética del Sinaí, cuando Dios da los mandamientos para su pueblo de Israel, un Dios que enseña cómo vivir y cómo vivir bien, desde un proyecto mucho más lindo, que es ese proyecto de salvación y liberación de Dios. Por eso Dios habla con los grandes acontecimientos de la historia, pero Dios también habla
con la palabra de los profetas, por ejemplo. Hay periodos muy duros en la historia de Israel. Por ejemplo, cuando Israel percibe que sus vecinos, ahí están Edom, Moab, los reinos vecinos tienen un rey, Israel dice, bueno, si nosotros no nos organizamos políticamente también con la figura de un rey, pronto vamos a ser subjugados por esos pueblos. Así que necesitamos un rey. Por supuesto, hay muchas cosas involucradas. Algunas tribus se vuelven muy ricas, necesitan protección de sus ganados y por eso quieren a alguien para protegerlos. Bueno, el gran rey de Israel es Dios y por supuesto, un rey no puede ser un rey que gobierne sin olvidar la palabra de Dios, sus leyes, que protegen a los suyos, que garantizan una vida digna para todos. Y por eso, cuando los reyes se olvidan eso, que ellos son los primeros responsables por hacer cumplir y cumplir con su misma vida ese derecho, esa justicia de Dios, que es hacer el bien y hacer con que todos tengan las oportunidades de tener una vida linda. Bueno, ahí vienen los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son esos hombres que son enviados por Dios para hacer recordar que los que sufren, los pequeños, no pueden ser olvidados, sino tienen que ser protegidos y cuidados por aquel que es guiado por la ley de Dios. Cuando los profetas hacen una profecía, a veces pensamos que las profecías son como una herramienta para que uno identifique prontamente el Mesías en el Nuevo Testamento, en el modelo de orden cumplimiento. O sea, si el profeta habló la profecía, ella tiene que realizarse. Bueno, eso también es verdad, pero es importante que sepamos que la profecía es más. La profecía es cuando hay un clamor, no sé si existe esa palabra en español, hay un grito en la historia que pide por la justicia de Dios, que pide por la bondad de Dios. Es una llaga, es una herida que se manifiesta en la historia, pero el profeta garantiza, calma, Dios está escuchando y Dios va a proporcionar un medio para que eso sea cambiado. Y es por eso justamente, bueno, vamos a hablar un poco de eso adelante, es por eso que cuando uno percibe que en el Antiguo Testamento la gente, por ejemplo, necesitaba un nuevo rey, pero que no fuera como el rey humano. Bueno, ese rey viene de David, que es el mejor rey que la gente ha tenido en su historia. Adelante con Jesús, cuando perciben que Él es la cosa más linda, más bella de la historia, prontamente se van a acordar que Dios había profetizado desde la boca de los profetas que un descendiente de David iba a llegar, y entonces perciben que finalmente el enviado de Dios con justicia, con derecho, que ama a Dios y que cuida de su gente, ahí está delante de ellos. Es un proceso muy bonito en el Antiguo Testamento de revelación de Dios, pero siempre en Brasil decimos es un juego, el cable de guerra, un hilo que los grupos se van intentando vencer uno al otro con el hijo. Bueno, creo que me han entendido. Es un cable de guerra de un Dios que ama. Jesús salió. No, vuelve Jesús. Pronto. De un Dios que ama. Jesús salió. Bueno. De un Dios que ama, pero de los hombres que se alejan de esa propuesta de Dios. Tenemos momentos muy difíciles en la historia de Israel. Por ejemplo, cerca de Jesús, el pueblo de Israel ha sido desde 8 siglos antes de Cristo dominados por pueblos distintos.
Y bueno, en un determinado momento de la historia, ellos pueden tener su libertad, que es un periodo a lo que llamamos periodo de los macabeos. Es un periodo de más o menos empieza en el 170 antes de Cristo, cuando una familia judía de la Judea hace una rebelión contra el dominio de los griegos que estaban por ahí, los seleucidas, así como los llamamos, y consiguen una cierta libertad para Israel. Es un tiempo bonito, de lucha, de violencia también, pero un tiempo muy bonito en que Israel se siente libre de la dominación extranjera y se siente libre para prestar su culto a Dios, sin la influencia de los helenistas, de los griegos. Pero en ese momento es un momento en que los sacerdotes, que habían sido muy importantes algunos siglos antes en el regreso del exilio, haciendo todo un programa para que Israel pudiera reconstruirse después que vuelven de esclavos en Babilonia, que reconstruye el templo, que reconstruye la liturgia del templo, que incluso organizan la Biblia, el Antiguo Testamento, casi como lo tenemos hoy. Esos sacerdotes que fueron muy importantes empiezan a hacer un programa que los privilegia. Y entonces el templo, que era el lugar de encuentro con Dios, desde ahí solo puede ser frecuentado por las personas que tenían la plata suficiente para hacer los sacrificios. Y bueno, por supuesto, una grande parte de la población que no tenía plata para tener animales, para hacer viajes, para llegar a Jerusalén, estaban cerrados de su participación en la vida divina. En aquel momento se creía que Dios solo hablaba y solo actuaba desde el templo. O sea, el perdón solo pasaba por el sacrificio. Esa vuelta de... es así como regresar a tener intimidad con Dios solo podía pasar desde el templo. Y hay un grupo cerca al sumo sacerdote en la época de los macabeos muy difícil. El sumo sacerdocio empieza a ser vendido y es como si las puertas del templo estuvieran cerradas para una gran parte de los israelitas. No por culpa de ellos, sino porque se ha estructurado un modelo retributivo tan grande en que se tenía que dar tanta plata como que para lograr, entre comillas, su salvación, que las puertas del cielo estaban cerradas. Era como si Dios no hablara a todos, sino solo para un grupo de pequeños elegidos que tenían poderes en la época. Y bueno, la salvación de Cristo involucra también mostrar que Dios no se limita a esas contingencias del templo o del sumo sacerdocio de aquella época. Cristo inaugura un nuevo sacerdocio. Cristo purifica el templo con su presencia y muestra que el templo no puede ser una casa de ladrones, es la casa de su Padre. Que aún el miserable que tenía, por ejemplo, una enfermedad y no podía acercarse al templo, como en el Evangelio de Juan, como el hombre que está en la piscina a espera de que las aguas se muevan para lograr la sanación. Los enfermos que eran considerados malditos, castigados por Dios, Cristo muestra que ellos pueden volver a tener intimidad con Dios, porque desde la encarnación, la obra redentora pasa por Cristo y Él es el centro de la fe. Él es el revelador del Padre. Él es aquel que nos abre las puertas para que tengamos una experiencia de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos que en el final del Antiguo Testamento, en esa historia de Israel, hay un momento muy difícil para la fe de los israelitas,
en que se parece que las puertas del cielo, las puertas del templo, están cerradas y nadie casi puede tocarle a Dios, con excepción si tiene algunas condiciones financieras que le sean suficientes para eso. Bueno, por eso la obra de Cristo es revelar al Padre, donarnos junto al Padre el Espíritu Santo, llenarnos de la gracia que nos permite que nosotros no seamos más como nuestros antepasados, esclavos del pecado, sino que estemos abiertos a una nueva realidad de gracia, de una manera en que esa gracia, dada para todos, nos permita, junto a una comunidad, junto a la iglesia, ser frutífera, no sé cómo se dice, dentro de nosotros, dar frutos de una vida nueva, que nos dé las condiciones de estar junto a Dios hasta la eternidad. ¿Está bien? Bueno, Cristo entonces vino en una historia muy concreta. ¿Y quién fue ese Cristo en la historia? Esa es una pregunta muy difícil que hoy, bueno, desde hace muchas décadas, los teólogos intentan contestar. Infortunadamente, desafortunadamente, no tenemos grabaciones de Jesús, o sea, nadie ha sacado una foto con él o tomado una selfie en el momento del sermón de la montaña. No tenemos grandes pruebas históricas sobre Jesús. Una parte de la cristología incluso involucra eso, comprender quién fue Jesús en la historia. Pero una cosa que es importante que sepamos es que hay muchos testigos sobre Jesús. Bueno, no hay muchos. Hay algunos testigos sobre Jesús fuera del mundo cristiano, pero por supuesto hay un grande testimonio sobre Jesús en la Biblia, que no es historia en el sentido moderno, sino una interpretación religiosa de la historia. Pero bueno, yo he traído acá una interpretación de la vida de Jesús, una interpretación, un testimonio, que es hecho por un autor judío llamado Flavio Josefo. Es un historiador judío muy importante, escribe una historia de los judíos que es muy grande. Y en su libro llamado Antiquitates, él escribe así. Dice que el sumo sacerdote Anano acusó de transgredir la ley al hermano de Jesús, que es llamado Cristo por nombre Santiago, y también a algunos otros, haciéndoles lapidar. En otro pasaje él dice así: por aquel mismo tiempo apareció Jesús, hombre sabio, si es lícito llamarle hombre, pues hizo cosas maravillosas. Fue el maestro de los hombres que anhelan, se dice así, la verdad, atrayendo hacia sí a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era Cristo. Y como Pilato le hiciera crucificar por acusaciones de las primeras figuras de nuestro pueblo, no por eso dejaron de amarle los que le habían amado antes. Mira qué lindo el testimonio de cómo el cristianismo antiguo le amaba a Jesús. Pues él se les apareció resucitado al tercer día, después que los divinos profetas habían predicho de él estas cosas y otros muchos prodigios sobre su persona. Hasta hoy dura la estirpe de los cristianos que tomarán de él su nombre. ¡Wow! Ese es un testimonio entonces de un judío, o sea, no cristiano, sobre Jesús. Pero es muy difícil reconstruir quién es el Jesús de la historia. Nosotros tenemos 4 testigos autorizados, o sea, que son inspirados por el Espíritu Santo, para que nos hicieran llegar hasta nosotros hoy, 2000 años después, una interpretación sobre Jesús que nos muestra mucho más de lo que la historia mostró. ¿Viste? Por ejemplo, cuando nosotros leemos el final de los 3 evangelios, que son muy parecidos, por eso los llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, llegando Jesús a Jerusalén, nosotros vemos que los discípulos todavía no han comprendido nada.
Por ejemplo, ellos se vuelven hacia Jesús y los hijos de Zebedeo le piden, Jesús, pero cuando vinieres, hoy las conjugaciones verbales me están matando, cuando tú vengas con tu reino, por favor, nos pone uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, todavía están muy pegados a un modelo de Mesías que era un modelo muy humano. La tierra era un bien muy importante para ese pueblo, que es un pueblo que no tiene como nosotros hoy las industrias, un mundo comercial. Bueno, era un pueblo en su mayoría rural. Esa es una palabra muy difícil de decir, rural. Y por supuesto es un pueblo que necesita de la tierra para vivir. Así que muchas veces el modelo de Mesías estaba muy pegado a un modelo de Mesías que devolviera la tierra para su gente, para los israelitas. La tierra que había sido dominada por otros pueblos. Se piensa que el mesianismo en muchas partes consiste en darle nuevamente la tierra para los israelitas. Y se percibe con esas narraciones evangélicas que hasta dentro del grupo de los discípulos había muchos que no podían comprender quién Jesús era. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, que la comprensión acerca de Jesús depende, los correos llegando, dependen en muchas partes de el camino del Espíritu. Es el Espíritu que va paso a paso, poco a poco, nos mostrando quién es Jesús. Jesús vuelve. No. Nos mostrando quién es Jesús. Y la comprensión sobre Jesús se va evolucionando con el tiempo. Es un proceso. Y es justamente por eso, en esa parte yo no voy a entrar en ese momento, que hay muchas dudas cristológicas en el primer siglo que tienen que ser conversadas, discutidas, debatidas, y llegan a concilios, por ejemplo, sin una buena resolución hasta el momento. El cristianismo se va desarrollando en muchas partes, así que en el mundo griego, en el mundo del Egipto, por ejemplo, donde los griegos habían estado, se hace una interpretación sobre Jesús, en el mundo de la Palestina otra, en el mundo que hablaba latín otra, y las comprensiones sobre quién es Jesús, si es Dios o no, si solo tiene una apariencia de Dios o no, si vino de mujer humana o no. Bueno, todo eso se va discutiendo con el tiempo, con mucho cuidado, y en un proceso gradual de comprender quién fue ese Cristo que históricamente impactó al grupo de los 12 y a sus discípulos. Por eso es importante que sepamos que los evangelios, que son escritos más o menos, empiezan a ser escritos 30 o 40 años después del Jesús histórico, ya no nos muestran más un testigo histórico, estrictamente histórico sobre Jesús, sino son una visita, una revisita al Jesús de la historia, ya interpretando los acontecimientos desde las lentes que el Espíritu Santo les ponía para que pudieran leer Jesús, interpretarle, y ya no nos mostrar simplemente lo que se veía en la época del Jesús histórico, sino, no sé cómo se dice eso, el revés. Se veía el revés de la historia, no solo la portada, sino el revés, para que se pudiera comprender la acción salvífica de Jesús de una manera más amplia. Y hay tres cosas, tres elementos del Antiguo Testamento que fueron revisitados por los primeros cristianos, a los que quiero separar ahorita para comprender un poquito de la misión de Jesús, que también ayuda a comprender nuestra misma misión. Solo antes quiero leer una pequeña cita de la Dei Verbum, que es un documento, una constitución dogmática del Vaticano II, que nos muestra que
ese Cristo es el momento ápice de la historia, porque el acontecimiento Jesucristo es el momento en que Dios se muestra para nosotros de manera plena, completa y definitiva. Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, pero en ese momento de la historia Dios habla sin igual. La de Verbum dice así en el párrafo 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Qué lindo, eso ya nos ayuda a comprender un poquito más de lo que es esa misión de Cristo, revelar al Padre. Y por eso Cristo lleva a perfección algunas expectativas que la gente tenía en el Antiguo Testamento. La primera, Cristo es comprendido como rey. En el Antiguo Testamento los reyes fueron muy importantes para Israel. Pero en la historia las historias de la Biblia que nos enseñan sobre los reyes, en el libro de Samuel hasta el libro de los reyes, y después esa historia es contada nuevamente en el libro de las crónicas. El tema del rey aparece, no sé, en muchos salmos, también porque cuando se termina la monarquía, en el año 586, cuando la gente se va al exilio de la Babilonia, son tomados por la Babilonia, Nabucodonosor destruye Jerusalén, lleva a la gente para allá, y entonces la gente percibe en la dureza del exilio, en el trabajo forzado, en la construcción de las pirámides de ellos llamadas zigurates. No sé si es así en español, me imagino que sí. La gente percibe una cosa: ya no van más a tener rey. Cuando vuelven del exilio en el 538, hasta intentan poner un descendiente de David, reorganizar el reinado, pero ya se percibe que no es posible. El reinado se acabó en Israel. Entonces, la gente empieza a comprender que lo que ellos proyectaban en un rey, solo Dios podía dar. Y entonces empieza a mirarle al rey, atribuyéndole a él algo más, un predicado. El rey que la gente espera se vuelve un rey Mesías, y eso es muy importante. Ya habían tradiciones de Israel que hablaban de un rey. El segundo Samuel, en el capítulo 7, Natán, un profeta, dice a David que un descendiente de David iba a reinar por siempre. Con eso, tú ya sabes, hace un grito en la historia diciendo que aquello que David hizo para la gente, David era un rey muy justo, que amaba mucho a Dios, que eso que David hizo se perpetuaría en la historia. Entonces, ese profetizado, que la gente pensaba que iba a ser un rey, de hecho, como David, el profeta y después la teología cristiana le atribuye a Jesús. Él es un nuevo rey. Es un rey que cuida de su gente. Ezequiel, en el capítulo 34, habla de los pastores malos de Israel. Pueden significar sacerdotes o pueden significar los gobernantes. Jesús dice en el Evangelio de Juan que Él no es como el rey, el pastor del Antiguo Testamento, un mal pastor. Hasta porque la mayoría de los reyes, los 18 reyes de Israel, 19 de Judá y los 3 reyes
de cuando Israel y Judá estaban juntos, Saúl, David y Salomón, son reyes que reciben una condenación, son reyes que hacen el mal, que pecan, con excepción de David y después dos reyes de Judá, son llamados Ezequías y Josías. Así que Jesús no es como el rey del Antiguo Testamento, Él es más, Él es un rey Mesías, que viene de David, que sigue la línea de David y que no se importa en ese momento con la liberación específica de los romanos, con darle la tierra nuevamente a los hebreos. Al revés, Él es el pastor que sale en la búsqueda de sus ovejas. Él es el buen pastor que viene a amar a su gente. Por eso es que la iglesia primitiva llama a Jesús Christos en el griego, es el Mesías, Mesías, Hamashiach, el Mesías en el hebreo. Él es aquel que se esperaba. La gente esperaba un rey, pero después perciben que un rey no es lo que Dios quiere. Dios quiere que Él mismo se vuelva rey de su gente. Bueno, más que eso, Jesús también recibe de la iglesia primitiva el título de sacerdote. Los sacerdotes son muy importantes en el Antiguo Testamento, muy importantes. El sacerdocio siempre viene de la descendencia de una tribu de Israel, que es la tribu de Leví, ya que el gran sacerdote es Aarón, hermano de Moisés, y ambos, Moisés y Aarón, son de la tribu de Leví. Los sacerdotes eran importantes porque ellos hacían en el templo, antes en pequeños santuarios, después en el templo de Jerusalén, la función de mediadores. O sea, una ofrenda que podía ser un animal o los frutos de la tierra, eran puestos en el altar. Y cuando subían al cielo se pensaba que Dios moraba ahí arriba. Y la única cosa liviana y suficiente para llegar al cielo era la fumaza, fumaza en portugués, el humo de los sacrificios. Bueno, entonces el sacerdote era ese mediador que tomaba la víctima o la ofrenda y hacía con que esa ofrenda se volviera sagrada. Ya no era más fruto quemado con incienso, eso. No era más el animal muerto, no. Ahora era el humo agradable que llegaba a Dios como una señal de que los seres humanos acá en esa tierra se estaban portando bien y por eso eran merecedores de la bendición divina. Por supuesto, en esa teología antigua de retribución. Por lo tanto, el sacerdote era lo que mediaba el sagrado y hacía con que algo humano del diario se volviera sagrado. Jesús es un sacerdote, pero un nuevo sacerdote. Él no viene de la tribu de Leví, así que en las reglas de Israel no podía ser sacerdote. Y de hecho, como hombre, no era sacerdote en las categorías humanas. Era un sacerdote de un sacerdocio neumatológico, dado por Dios. Es un nuevo sacerdote. Eso es muy trabajado en el Nuevo Testamento, en una carta, que es la carta a los hebreos, que dice que Cristo es un sacerdote que no viene de Leví. Entonces, ¿de dónde viene? Se rescata Melquisedec, que es un rey sacerdote antiguo, que viene de una manera misteriosa a hablar con Abraham. Nadie sabe muy bien para dónde él se va, cómo él llega. Él viene de una ciudad que nadie conoce. Entonces, es la manera con que el autor dice que Jesús tiene un sacerdocio que no se encuadra, no se amolda a categorías humanas. Pero sí, Él es un sacerdote de un nuevo sacerdocio, de una nueva liturgia distinta de la del Israel antiguo, en la cual todos pueden tener acceso a Dios. La vida de todos, de los que lloran, de los humildes, de los mansos, de los que sufren por causa de la justicia, de todos,
puede salir de esa dimensión meramente humana y puede volverse sagrada, como un olor agradable a Dios. Eso es muy importante. Es un nuevo sacerdocio, solidario con los seres humanos, autorizado por Dios, que nos abraza, que nos lleva a probarle a Dios. Por eso el templo es relativizado. Ya no es más el templo que importa, sino Cristo. El Evangelio de Juan dice que al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Deja tomar la cita para no hablar errado en español. Juan en el capítulo 1. En el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el verso 14 se dice así: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. El término original del griego, donde nosotros traducimos hizo su morada, en realidad es el término ha armado su tienda. Y eso para nosotros es muy importante, porque la tienda en el Antiguo Testamento era una señal de que Dios habitaba, estaba con los hombres. Y mientras la gente caminaba en el desierto, la tienda llamada santuario, tabernáculo, tienda del encuentro, la morada del encuentro, esa tienda era el lugar donde Moisés entraba para hablarle con Dios. Así que es un momento muy bonito en la historia de Israel cuando Jesús es presentado por Juan como la tienda. Esa tienda fue sustituida por el templo físico, pero ahora ya no es más el templo que importa, porque el gran templo... Vuelve Jesús. Está aquí en nuestro corazón, ¿no? Porque la nueva tienda donde todos los hombres y todas las mujeres pueden acercarse a Dios es ahí, Jesús. Él es el camino del encuentro. Él es el revelador del Padre. Por eso también a Jesús se da el título de profeta. En el episodio de la viuda de Naín, cuando Jesús reanima el hijo de la viuda que se había muerto, el hijo único de la viuda, Lucas del capítulo 7, verso 11 a 17. La gente se pone muy alegre porque dice, Dios nos ha visitado y un profeta ha sido erguido, levantado en el medio de nosotros. El profeta era aquel que defendía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que garantizaba la vida para todos. Eso es muy importante. Cuando la gente percibe que Cristo es aquel que defiende la vida, como ya no hacía más el templo en su época, la gente grita que hay un profeta en el medio de nosotros. Pero lo más lindo es que mientras los profetas en el Antiguo Testamento gritaban una herida que se había hecho en el corazón de la gente y proyectaban en el futuro el cuidado de Dios para darle a la gente conforto y fuerza para soportar los sufrimientos y esperar la gran manifestación de Dios, ahora ese profeta ya muestra que la voz de Dios que había sido profetizada y gritada en el Antiguo Testamento se revela a la gente. Todos pueden participar de un tiempo no más de esperanza, sino de cumplimiento. Cristo es el profeta que muestra que Dios está junto a su gente, porque Él es el mismo Dios que eligió estar con nosotros, ser la imagen concreta, física, real de Dios, de una manera que todos nosotros podremos acercarnos a Él y tenemos esta experiencia de Dios. Bueno, nosotros en la teología acostumbramos decir que Cristo es el gran sacramento, porque Él es el sacramento del Padre. O sea, el sacramento es una señal visible
de esa realidad invisible de la gracia de Dios. Entonces, Cristo, como Él nos revela al Padre, Él es esta imagen visible de esa realidad de la Trinidad, que es el amor perfecto que nos creó. Así que cuando nosotros abrazamos a Cristo, cuando nosotros amamos a Jesús, nosotros somos conectados con la creación. Por eso Cristo es un nuevo Adán, un nuevo modelo de ser humano, de ser persona, porque Él nos enseña a amar. Eso es el proyecto del reino de Dios, un proyecto de nuevas relaciones con Dios, con las cosas creadas, conmigo mismo y con el otro, en que nosotros somos reconectados con la creación y nosotros asumimos para nosotros, desde la gracia de Dios, desde la acción del Espíritu Santo, asumimos una nueva manera de vivir. Vivirmos guiados por el amor. Abrazar a ese Cristo que se revela a nosotros es sermos reconectados con esa chispa original que ha creado todas las cosas, el amor. La vida de la Trinidad, que es amor, se acerca a nosotros, se deja tocar, conocer, pero más que eso, experimentar desde Cristo Jesús. Cristo es Dios que se hace presente entre nosotros. Es la Trinidad, es el amor concreto con el cual todos nosotros nos podemos relacionar. Esa es, queridos hermanos, de toda nuestra Latinoamérica, una pequeña síntesis de algunos aspectos de lo que llamamos Cristología. Por supuesto, hay un montón de nombres complicados que nosotros teólogos los ponemos a las cosas. Hay mucha cosa para conocer, pero con eso ya se puede comprender un poquito de lo que fue esa manifestación de Cristo y cómo la comprendemos hoy desde nuestra teología católica. ¿Está bien? Yo estoy acá en la madrugada en Brasil, viviendo un momento un poquito difícil, así que te pido las oraciones y me pongo a la disposición para que estemos en contacto y podamos profundizar nuestra experiencia de Dios. Cualquier cosa, me escriban en el Instagram. Yo soy Fabricio se escribe con Z, .teo, de teología. Y estamos juntos para hacer la vida cristiana crecer en nosotros, caminarmos con nuestros dolores y dificultades y asumirmos una nueva manera de vivir el reino de Dios, a como lo llamamos, que es la manera más justa y más digna, el amor. Dios les bendiga a todos.